Hola patos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy voy a traer un tutorial de manera pues breve y tratando de ser lo más simple posible sobre qué componentes son necesarios a la hora de armar nuestra computadora. Me he encontrado con varias publicaciones donde hay personas que están interesadas en armar computadoras o comprar alguna, pero no saben qué es lo que necesitan para que funcione correctamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos temas que son importantes a la hora de hacer el ensamble de una computadora, pero también es importante ver qué componentes son necesarios y cuáles no tanto, ¿no? Entonces, el objetivo es que puedan ustedes identificar y con base en su propio criterio, ustedes decidan en qué componentes van a invertir más dinero y en cuáles pueden quizás ahorrarse un poco, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer una división pues bastante sencilla. Por un lado vamos a tener los componentes que son esenciales en nuestra computadora y del otro vamos a tener pues los que podemos hasta cierto punto omitir. Obviamente no hay ninguna pieza en nuestra computadora que simplemente podamos decir, ¿sabes qué? No la compro y listo, ¿no? Me ahorro ese dinero. Todas son necesarias en su totalidad, pero hay unas que sí considero son más importantes que otras. Entonces, sin más que decir, empezamos. And our goal is not enough. Como primer componente tenemos los procesadores. Los procesadores son estas cositas de aquí que, bueno, prácticamente son los encargados de organizar pues todo lo que pasa dentro de nuestra computadora, ¿no? Tal cual se llama CPU, Central Processing Unit, y significa unidad de procesamiento central. Lo que hace es ser, digamos, por hacer una comparación, como si fuera nuestro cerebro. Es el encargado de organizar, de recibir toda la información, de repartir, de dar indicaciones, de hacer varias cosas que a final de cuentas pues sirve para hacer funcionar nuestro ordenador. En segundo lugar tenemos a las tarjetas de video. Las tarjetas de video son las encargadas de justo darnos la imagen que estamos viendo en pantalla. Lo que hacen es recibir la información, condensarla, mandarla al procesador y de una manera que sea interpretable. Necesitamos las tarjetas de video para tener una imagen y dependiendo de la calidad de nuestra tarjeta de video y de el rendimiento que tenga, es lo que nosotros vamos a poder hacer con nuestro ordenador. Entonces, esta se vuelve una pieza muy importante a la hora de hacer ensambles, por ejemplo, para el PC Gaming. ¿Por qué? Porque necesitamos una tarjeta de video que sea potente para poder correr los videojuegos que nosotros queramos. Si no tenemos una tarjeta que cumpla con lo necesario, pues no nos va a servir. Entonces, para poder jugar videojuegos se requieren tarjetas un tanto más potentes. Igual para la edición de videos, para no sé, imágenes, Photoshop, programas de edición, de renderización, arquitectura, varias cositas de ese estilo, también se requieren tarjetas gráficas muy potentes. Entonces, tanto el procesador como las tarjetas gráficas tienen que ir en un balance dependiendo del uso que le vayamos a dar a nuestro ordenador. Por otro lado, tenemos las tarjetas madre. Las tarjetas madre son estas cosas de aquí, donde pues son como incluso se llaman placa base, ¿no? Placa base, placa madre donde tal cual es la base de todo nuestro ordenador. Digamos, en esta base es como si fuera el terreno, ¿no? El cuerpo en general, donde vamos a depositar todos los componentes y que nos va a servir para conectar y que empiecen a trabajar en conjunto. Entonces, tenemos nuestro cerebro, que es el procesador. Si lo quieren pensar de alguna otra manera, los ojos, por ejemplo, ¿no? Todo este circuito que le envía la información al cerebro para que pueda procesar la imagen y darnos una imagen y que podamos ver. Eso es la tarjeta de video, ¿no? Entonces, ya tenemos los ojos, tenemos la cabeza, tenemos el cerebro, que es el procesador, y entonces nos falta el cuerpo. ¿Dónde vamos a poner todo esto? Eso es la tarjeta madre. La tarjeta madre, bueno, tiene los espacios para colocar el procesador, tiene los espacios para colocar la tarjeta madre, para conectar todos los cables, para colocar pues, todos los componentes. Ahí es donde vamos a conectar todo. Estas placas también regulan muchas veces el rendimiento de nuestra computadora.
que si bien no es tanto realmente como tanta diferencia dentro de, por ejemplo, jugar videojuegos, el tener una placa madre de gama alta a una de gama baja, de todas formas sí nos da, pues de cierta manera, como mayores beneficios, como por ejemplo hacer overclocking. Esto depende mucho de nuestra tarjeta madre para poder sacar mayor rendimiento a nuestros componentes. Entonces, como todo, ¿no? Esto lo voy a estar repitiendo durante todo el video. Es muy importante que lo que nosotros hagamos tenga una especie de balance, ¿no? Entre nuestros componentes. De nada nos serviría tener un procesador de gama alta con una tarjeta de video de gama alta y componentes carísimos con una tarjeta madre, pues, de entrada de gama baja, que no nos va a permitir aprovechar realmente todo lo que podríamos hacer con nuestros componentes. Entonces, la colocaría como en tercer lugar porque de alguna manera sí nos es importante, pero tampoco es que haya tanta diferencia. O sea, realmente para jugar videojuegos, por ejemplo, con una tarjeta de entrada o gama media, queda más que suficiente. Realmente una tarjeta de gama alta, pues ya sería para un poco de darnos el lujo de tener algo por el estilo, ¿no? Después tenemos la memoria RAM. Pensémoslo como si fuera de alguna manera nuestra conciencia, ¿no? Lo que tenemos justo en este momento. Digamos, si nosotros tenemos hambre, necesitamos pensar en la acción de comer. Entonces, todo lo que pone en funcionamiento de levantarnos de la silla, pararnos, ir al refrigerador, preparar comida, hacer todo eso, pasa a nuestra conciencia, pasa al plano de lo actual. Entonces, eso es lo que hace la memoria RAM. Ahí es donde se almacena toda esta información que estamos utilizando en este momento. Entonces, digamos, nuestra memoria RAM nos permite hacer varias tareas al mismo tiempo de nuestro ordenador, ¿no? Entonces, una vez encendida la computadora, se pone a trabajar la memoria RAM, abre este espacio para poder almacenar las indicaciones de mover el mouse, de abrir una aplicación, de iniciar tal programa, de iniciar Windows, de hacer varias cosas, ¿no? De dar un clic acá, de mover esto para acá. Todo esto, todo lo que hacemos en el momento y que no necesitamos guardarlo para posteriores situaciones, entra dentro de la memoria RAM. Una vez que apagamos el ordenador, la memoria RAM se borra y deja de almacenar cosas. Esto es importante justo para el trabajo de nuestro ordenador en el día a día, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de memoria RAM y de su potencia, es la cantidad de cosas que vamos a poder hacer, qué tan fluida va a ser estas acciones y demás. Por otro lado, también como parte de memoria tenemos el almacenamiento general, ¿no? El almacenamiento del disco duro. El disco duro lo que hace es justo almacenar información que necesitemos recuperar en algún otro momento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una foto que tomamos en algún momento, la guardamos en ese disco duro, tal cual en la memoria, y se queda ahí almacenada. Si nosotros apagamos el ordenador, no pasa nada, se queda almacenada ahí. Cuando nosotros necesitemos esa imagen, recurrimos al disco duro y nos proporciona esa información de vuelta. Entonces, ahí es donde se va a estar almacenando todo lo demás a largo plazo, ¿vale? Es diferente a la memoria RAM porque la memoria RAM trabaja en el momento. El disco duro es lo que permite como las instalaciones de programas, el funcionamiento de dónde se almacenan los juegos para no tener que estar descargando, por ejemplo, todos los días los juegos que ahora son pesadísimos, ¿no? Entonces, el disco duro nos sirve justo para almacenar información y dependiendo de la velocidad en la que podamos escribir en el disco para guardar esta información o leerla para recuperarla una vez que ya tenemos algo guardado, es la funcionalidad de nuestro disco. Los discos duros, que son pues tal cual mecánicos, que es un disco girando con una aguja que está leyendo la información, pues son como los más baratos en este momento, los que podemos conseguir de mayor capacidad, pero que tienen unas velocidades de lectura y de escritura un tanto más bajas. Ahora lo que se está utilizando para los juegos de nueva generación y para programas de edición y muchas otras cosas para darle un mayor rendimiento a nuestro ordenador es justamente los discos duros de estado sólido, donde se elimina este disco que está girando y se trabaja de otra manera para almacenar información diferente y que nos da unas velocidades de lectura muchísimo mayores y que esto nos beneficia, por ejemplo, si queremos abrir un programa, iniciar Windows, hacer algún trabajo de edición, todo esto va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Y justo elimina los tiempos de espera donde
Estos tiempos de espera, por ejemplo, entre juegos, cuando estás cargando una pantalla que pasas de un mapa a otro, depende del disco duro. Necesitas leer la información en el disco y si es muy lento, te va a tomar un minuto y medio en poder empezar a jugar. Si tienes un disco duro donde la lectura es muchísimo más rápida, en 10 segundos ya entraste, ¿no? O incluso eliminar las pantallas de carga. Entonces, eh, es fundamental para poder hacer funcionar la computadora, pero no es tan importante realmente si tenemos uno de mayor o menor calidad. Y bueno, la fuente de poder. La fuente de poder sería el último componente dentro de este apartado de objetos esenciales o de componentes esenciales de nuestro ordenador. ¿Por qué? Porque la fuente de poder justo es lo que nos va a permitir alimentar de energía a todos los componentes, ¿no? A través de los cables, porque nosotros vamos a conectar a la corriente nuestra fuente de poder y todos nuestros componentes los conectamos a la fuente de poder. Entonces, nos va a permitir distribuir esta energía eléctrica a todos nuestros componentes y poner en marcha nuestro ordenador. Va a alimentar el procesador, alimentar la tarjeta madre, alimentar la tarjeta de video y pues prácticamente todo. Entonces, es muy importante tener fuentes de poder de muy buena calidad para cuidar nuestros componentes. A largo plazo, esto nos va a permitir que duren muchísimo más y si estamos haciendo una inversión fuerte en nuestros componentes, pues mejor tenerlos protegidos de alguna descarga, por ejemplo. En cuanto al apartado de cosas no esenciales, pues realmente, por ejemplo, necesitamos dónde guardar todo, ¿no? Entonces, un gabinete, sí, lo necesitamos, pero realmente cualquier gabinete nos va a servir a final de cuentas. Digo, hay que tener en cuenta que, de alguna manera, la ventilación en los gabinetes es importante. Entonces, sí, claro, es importante escoger un buen gabinete que nos permita mantener un buen flujo de aire para mantener las temperaturas bajas y que nuestro ordenador funcione de manera óptima, pero tampoco es indispensable el tener un gabinete de 4,000, 5,000, 6,000 pesos o $300, ¿no? Por ejemplo, cuando podemos conseguir uno por 40. Entonces aquí el objetivo pues justamente sería eso, ¿no? Tratar de darte cuenta de que algunos componentes sí son muy importantes y que en otros podemos ahorrar un poco de dinero. Entonces, un gabinete genérico realmente no va a hacer mucha diferencia. Simplemente tratar de buscar uno que se adecue a lo que estamos buscando, ¿no? Porque hay gabinetes muy grandes, gabinetes muy pequeños, gabinetes con poca ventilación. Entonces, tratar de encontrar uno que sea bueno, bonito y barato. Por otro lado, tenemos los ventiladores. Eh, realmente los ventiladores sí son muy útiles para mantener las bajas temperaturas en nuestra computadora, ¿no? De igual manera hacer que el flujo de aire sea el óptimo, pero para ordenadores que son de entrada o de gama media, que no vamos a estarles exigiendo muchísimo trabajo, donde no vamos a estar trabajando con ellos por horas y horas y horas, realmente no es tan necesario comprar, por ejemplo, un enfriamiento líquido. Justo he visto muchas configuraciones de computadoras donde tienen un Ryzen 5, un Intel Core i5, Core i3, un Ryzen 3, em, con enfriamientos líquidos de 4,000 pesos, 6,000 pesos, ¿no? Y entonces, ¿como para qué? Esos procesadores no necesitan un enfriamiento líquido, no se van a calentar tanto y no les vas a poner a exigir tanto como para necesitar un componente tan caro. Entonces, a menos que tengas un ordenador realmente de gama alta, donde vas a estarle exigiendo muchísimo, un ventilador de entrada, un ventilador barato de 800 pesos, $40, o incluso $50, $60, em, pues basta. E incluso por mucho tiempo, por ejemplo, yo tuve un Core i5 de séptima generación con el ventilador de stock sin ningún problema. Igual tuve un tiempo un Ryzen 5 con el ventilador de stock y sin ningún problema. El ventilador de stock me refiero al que viene directamente con el empaque cuando compras el procesador. Algunos procesadores vienen con un ventilador de fábrica que le conectas y es muy sencillito, muy pequeño, pero funciona. Y por último, bueno, el RGB. El RGB a final de cuentas pues es puramente estética, ¿no? A final de cuentas son luces que no van a afectar en nada el rendimiento de nuestra computadora, la hacen ver muy bonita. De hecho, aquí les voy a poner un video de mi computadora donde tienen luces por todos lados, ¿no? A final de cuentas se ve muy bonito, le da un toque pues bastante estético, ayuda muchísimo a la configuración, me parece que realmente para una computadora la hace lucir bastante bien, pero si no los ponemos realmente no pasaría nada. Entonces,
Hay muchas cosas que simplemente por tener luces, el mismo modelo de componente aumenta el precio. Entonces, si quieren buscar algo muchísimo más económico, pues busquen cosas sin RGB. Bueno, este ha sido un video corto, son básicamente los componentes que necesitamos y voy a estar haciendo otros donde vamos a ir profundizando en cada uno para que quede claro cómo hacer este balance de precio-calidad, ¿vale? Espero hayan disfrutado el video de hoy, que les sea útil. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo están, darle clic a la campanita para que no se pierdan cada que suba videos y seguirme en mis otras redes sociales. Ahí puedo contestar preguntas un tanto más directo. Está la página de Facebook, está la página, el canal de Twitch donde hago streaming de videojuegos. Y bueno, pues sin más que decir, me ayudarías muchísimo si me das like en este video, compartes y comentas cualquier duda que tengas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video, patos. Hasta luego. And our goal is not in